Vamos justamente hasta Ecuador, allá se encuentra el periodista Fernando Cajo. En ese momento son las 7 de la noche con 3 minutos allá en Quito, la capital ecuatoriana. Fernando, te agradezco mucho, te agradecemos mucho de antemano estar en comunicación. Vaya espectáculo el que miraron hoy por la televisión los ecuatorianos con esta toma por la fuerza, con violencia, de una estación de televisión cuando se realizaba un programa de noticias al aire en ese momento y entraron elementos, gente, sicarios, integrantes de grupos delictivos. Fernando, muchas gracias por estar en comunicación. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. Qué gusto podernos comunicar desde acá, desde Ecuador. Lastimosamente, para dar cuenta de noticias negativas para nuestro país, para nuestra sociedad. Tú lo has dicho, hoy es uno de los días más notorios en cuanto al avance de la delincuencia en el Ecuador. Lastimosamente, esta vez fueron víctimas los comunicadores, fue víctima un medio de comunicación, pasadas las 2 de la tarde, mientras transmitían en vivo, tal cual tú lo dijiste, se tomaron estos miembros, elementos ya identificados por la policía como de la banda de los Tiguerones, que posteriormente, luego de un operativo, fueron capturados alrededor de 13 y luego 5 miembros de la misma. A buena hora, ya los rehenes que mantuvieron por algunos minutos, los comunicadores, personal técnico de este canal que transmite desde la ciudad de Guayaquil su estación básica, no hubo ya mayores cosas que lamentar. Lo cierto es que con este episodio, Pepe, con este capítulo, va configurando uno de los hechos más notorios, negativos en la sociedad ecuatoriana, víctimas de la delincuencia, del terrorismo, de los narcotraficantes. Esto ha preocupado al país entero. Inmediatamente el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un nuevo decreto, el 111, en el cual ya da cuenta de que se vive en el Ecuador un conflicto interno, con lo cual él prácticamente ha declarado la guerra a 22 grupos identificados, los ha calificado como terroristas. Hay una comunicación justamente del presidente Daniel Noboa a través de las redes sociales, a través de un post en la red X. Manda decir que se instaló un consejo de seguridad pública en el Ecuador y anotando no permitiremos que grupos terroristas quebranten la paz del país. Esto fue en el Palacio, desde el Palacio de Gobierno. La fotografía a través de las redes sociales también se volvió viral, mientras las imágenes siguen mostrando justamente la lucha que se ha dado entre los grupos que se volvieron insurrectos. Se han reportado incidentes con hombres armados en la Universidad de Guayaquil y han circulado videos de alumnos y docentes corriendo para buscar refugio y autoridades han determinado suspender las clases. ¿Qué más tienes, Fernando? Así es, Pepe, en efecto, también las clases, como tú dices, se han suspendido, los eventos, las actividades deportivas a nivel nacional. Es más, algunos vuelos fueron cancelados por el conflicto armado interno que se ha desatado este día, tomando su punto máximo en el Ecuador. Te decía que yo tengo la posibilidad hoy de haber recorrido toda la sierra central de nuestro país. Claro, en otras ciudades que no son Quito también ha habido momentos de tensión, a veces falsas alarmas, noticias no oficiales, las redes sociales han creado un ambiente de pánico en algunos lugares del país, principalmente en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato. Pero a esta hora decirte que no se han generado a buena hora mayores inconvenientes. Eso sí, están suspendidas las clases, está vigente el decreto de excepción que lo tomó hace 48 horas el mandatario. A esto se suma el decreto 111 que te decía, de que también declara esta especie de guerra al denominar como un conflicto armado interno, que es lo que está viviendo nuestra nación. Sin embargo, también se hacen recomendaciones para que se evite las reuniones múltiples de los ciudadanos y que más bien se cumplan las diferentes actividades normales para que el país no se paralice, porque ya hay sectores de la industria del país que ya han puesto, por supuesto, su pronunciamiento en el sentido que todo esto va
va a generar más pérdidas de las que viene soportando el Ecuador, incluso luego de la pospandemia, tal cual como habíamos en contactos anteriores advertido desde acá, desde el Ecuador. Ahora, Fernando, el propio presidente de la República Ecuatoriana desde ayer firmó el decreto que modifica el estado de excepción por la existencia de este conflicto armado, digamos, interno. Incluso ha designado como grupos terroristas a varias bandas criminales y ordena a las fuerzas del ejército ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Tengo la parte donde el presidente de la República declara este estado de emergencia allá en Ecuador. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Incluso es lo que dijo el presidente Daniel Noboa, incluso identificó a estos integrantes de los que llamó grupos terroristas, nombró a las Águilas Killer, AK-47, a los Caballeros Oscuros, a las Chon Killer, a los Choneros, a los Covicheros, al Cuartel de las Feas, a Cubanos, a Fatales, Gánster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, la Mafia 18, la Mafia Trébol, Patrones CR7, Tiguerones, en fin, nombró a todos estos grupos como terroristas, Fernando. Así es, Pepe, nombró a los que ya se conocían, e incluso tú has dado nombres de grupos que desconocíamos acá en el Ecuador, los nombres y su operatividad. También ha relacionado, claro está, con el cartel de Sinaloa, con los grupos balcánicos. Todo eso se ha ido configurando en los últimos días acá en nuestro país. Y claro, toda esta ola de terror, Pepe, te cuento rápidamente, se ha ido generando también a raíz de la revelación del caso Metástasis, en el cual se abre un abanico de corrupción de políticos con narcotraficantes. Ese es uno de los puntos fundamentales que ha desencadenado toda esta situación que está viviendo en las últimas horas el Ecuador. Hay teletrabajo, según las autoridades han determinado, para precautelar la integridad, tanto en el sector público como privado. Hay también largas colas innecesarias, yo creo, inmotivadas en las gasolineras cogiendo combustible algunos vehículos. Largas colas se han dado en las últimas horas ya de esta noche de la gente que salía de sus trabajos acá en Quito buscando cómo retornar a sus hogares. Los negocios han cerrado, pero esto, Pepe, es parte del pánico que han sembrado estos grupos, y con las medidas que ha tomado drásticas el gobierno se está viviendo ese momento un poco de tensión, diría. Tú sabes, nunca me ha gustado ser muy catastrófico. Lo cierto es que es un día muy conflictivo en el Ecuador por los ataques, por el tema que ya rebasó los límites de tomarse un canal de televisión como es la cadena TC. También hay que decir, Pepe, los reportes falsos que circulan en redes sociales sobre ataques en Ecuador, algunos son reales y otros son incluso de archivo y con mala fe. Fernando, seguimos recibiendo reportes tú confírmalo por favor, cuando menos 6 cárceles en Ecuador continúan tomadas, incluso desde el fin de semana, por los presos que han secuestrado agentes penitenciarios y han generado este caos del que tú informas detalladamente al interior de los centros de reclusión.
Se habla incluso de la ejecución de custodios en un penal, el penal de Machala. ¿Cuál noticia tienes tú al respecto? Sí, lo que tú dices se ha generado desde el día de ayer. Son cárceles principales de acá de nuestro país. Hay custodios. También hubo la fuga de un personaje que se reveló estuvo presuntamente yendo a atentar contra la fiscal Diana Salazar. Colón Pico se denomina este ciudadano, este delincuente, y él fugó la noche de ayer de una cárcel del centro del país, de la ciudad de Riobamba, en la provincia del Chimborazo. Todo esto, Pepe, amables telescuchas de Fórmula, configura un ambiente crítico en el país con el fin de alarmar, de, por supuesto, panicar a toda la gente que existe acá en el Ecuador, en las diferentes regiones. Ahora, todo esto, Fernando, se ha agudizado a partir de darse a conocer la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias El Fito, que llevaba casi 13 años en la prisión. Llevaba cumpliendo 13 años de los 34 años a los que fue condenado, y se fugó el domingo en la noche justamente allá en Guayaquil, de una cárcel de Guayaquil. Es el cabecilla de uno de los grupos mencionados como terroristas, el grupo identificado por el presidente y el gobierno ecuatoriano como el grupo de los choneros, un grupo que tiene nexos, ojo, con el cártel de Sinaloa, cártel mexicano de Sinaloa. Fue señalado este hombre que se fugó como una de las personas detrás del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Todo esto empieza a encajar en este rompecabezas muy complejo, Fernando. Así es, definitivamente. A raíz de la fuga de alias Fito, que también no se ha confirmado, no ha habido algo oficial cuándo mismo fugó, porque algunos sostienen que fugó en la época de Navidad. Esto, claro, se ha agudizado, y esto se da también a raíz de que el presidente, con su decreto de excepción, empieza a movilizar a los presos a diferentes cárceles del país, buscando bloquear posibles amotinamientos. Esto desencadena, claro, está en eso, y como te decía también, tiene cierta relación con el caso Metástasis que se está investigando acá en el Ecuador, Pepe. Fernando, te agradecemos mucho esta colaboración periodística. Por supuesto, la apreciamos muchísimo y estaremos en contacto si nos permites. La situación, por supuesto, requiere mucha atención informativa. Siempre es un gusto, Pepe, poder colaborar informativamente desde acá, desde Ecuador, con un punto de vista transparente, imparcial en lo posible y sujeto a la verdad de lo que sucede acá en nuestro querido, hermoso Ecuador. Saludos y una buena noche. Buenas noches, Fernando. Seguiremos informando con tu apoyo, desde luego. Gracias. Hasta pronto. Fernando Cajo Cisneros, periodista en Ecuador, donde son ya las 7 de la noche con 16 minutos.